acá más o menos. Los hemocentros que pueden ser alterados, proceso, mutaciones. Ya. Ya. Estamos acá. ¿Escuchan bien? Ya no se entrecorta nada, ¿no? Sí se escucha bien, doctor. Ya, entonces, en cuanto a la etiología, los factores predisponentes que pueden desencadenar la leucemia aguda son el síndrome de Down, ¿no? Entre otros síndromes, Fanconi, Bloom, Diamond, Stoneman, Klinefelter, etc. Existen factores ambientales, ¿no? Como la radiación ionizante. Y en esto nos estamos refiriendo a lo que son principalmente un chiquito. Ya, a ver, continuemos. Ven, ¿no? La pantalla. Chicos, ya, Sí, ahora sí. doctor. Ya, entonces estábamos conversando que los factores ambientales podrían estar, ser la radiación ionizante, que es la que se emana de los equipos de radioterapia, de tomografía, también en radiología, pero acá lo que interesa es la cantidad, ¿no? Emitida. Por ejemplo, en un equipo de rayos X no se emite tanta radiación como un equipo de radioterapia,
y un equipo de tomografía. Obviamente que tendrían que ser demasiadas tomografías en corto tiempo para que puedan tener algún factor predisponente, ¿no? Fármacos que se usan normalmente de tratamiento del cáncer, como son alquilantes, nitrosurias, epipofilotoxinas, los derivados del benceno, ¿no? Algunos virus pueden estar involucrados, se dice el Epstein-Barr principalmente, ¿no? Y lo de los síndromes genéticos, ya los he mencionado, el que tiene mayor importancia es el síndrome de Down. Ya, sigamos entonces. Entonces, en cuanto a la clasificación morfológica, esto está en relación a la clasificación FAB, ¿no? Franco-americana, británica, donde divide en dos grandes grupos. Puede haber otros grupos de leucemias agudas, ¿ah? Los principales son leucemia linfática aguda, que representa alrededor de un 75%. Después está la leucemia mieloide aguda, que representa alrededor del 15%. Puede haber también una leucemia aguda bifenotípica, una leucemia aguda bilineal, una leucemia indiferenciada, que son tipos raros y no representan más allá del 10%. Entonces, la hematopoiesis en la médula ósea, ustedes están viendo acá una célula pluripotencial que tiene una autorrenovación, ¿no? En el caso de la hematopoiesis normal, ¿no? A través de los factores estimulantes, siempre nos va a dar dos grandes estirpes, linfoide, mieloide, y con la diferenciación que ya hemos mencionado. Entonces, la clasificación FAB de la cual hablábamos, en leucemia linfoide aguda, el tipo más predominante es el tipo L1, que representa un 85%, es la que tiene mejor pronóstico en relación a las otras variedades. La L3, que son las leucemias de tipo maduro, ¿no? Son de mal pronóstico. Felizmente, en la población pediátrica se presenta en menos del 1%. Entonces acá está una representación esquemática de lo que se ve en el estudio de médula ósea, ¿no? Las características de las L1 son células pequeñas, pero que tienen un citoplasma oscuro, ¿no? Más grandes que las células normales, ¿no? Se les puede confundir con los linfocitos, ¿no? Y acá está la L2, en el cual, bueno, el citoplasma ya aparece un poco más definido, igual siguen siendo grandes, pero el núcleo es bien pigmótico, ¿no? Bien pigmentado. Y en el tipo L3 vendría a ser de tipo que el citoplasma es vacuolado. Esas son características microscópicas, ¿no? Sí, seguimos. En cuanto a la LMA, la clasificación FAB es la siguiente. Tenemos 7 tipos, desde una leucemia aguda sin diferenciación. Las más frecuentes son la M2, que es la que tiene diferenciación, donde se encuentran los bastones de Auber. La mielomonocítica en un 26% de frecuencia, igual que la monocítica aguda, ¿no? Son las más frecuentes. Las raras, obviamente la megacariocítica, ¿no? Estos bastoncillos son los bastones de Auerbach en la M2, que son prácticamente patognomónicos, ¿no? Los señalados por la flecha. En cuanto a la epidemiología, ¿no? Ahí ya lo había mencionado, que la leucemia linfoide aguda o linfocítica aguda o linfoblástica representa el 75% de todos los casos de leucemia aguda, ¿no? Se dice que tiene una incidencia máxima entre los 2 a 5 años y es ligeramente más frecuente en varones. Va a afectar con mayor frecuencia a los niños que tienen trastornos cromosómicos. Por ejemplo, se dice que el riesgo de presentar leucemia en los niños con síndrome de Down va de 15 a 20 veces en relación a la población general, ¿no? Y también en los gemelos hay una posibilidad, los que son monocigóticos, de presentar leucemia en una proporción aproximada de 6 veces mayor que la población general. En cuanto a la epidemiología de la leucemia mieloide aguda,
Esta va a representar entre un 15 y 20% de las leucemias agudas en niños y adolescentes, ¿no? Hay una distribución similar interracial entre niños y niñas, entre blancos y negros. No hay mucha diferencia prácticamente. Pero en lo que es la edad, sí. De estar en una proporción similar en lactantes, esta proporción aumenta a favor de las leucemias linfoides en los niños menores de 10 años. Pero esta disminuye cuando ya los niños alcanzan entre 15 y 19 años. Hay una proporción ligeramente predominante 3-1 en relación a la leucemia linfoide aguda, ¿no? Pero en adultos sí es una de las leucemias más frecuentes, más que la leucemia linfoide aguda. Hay una clasificación inmunológica. El tipo o fenotipo más predominante es el del linaje B en un 80% y el más frecuente es el B común, ¿no? Es el que tiene mejor pronóstico también. En cambio, el linaje T es poco frecuente, se presenta hasta un 15%. Hay unas leucemias bifenotípicas que no representan más allá del 5%, donde hay marcadores de más de un linaje, ¿no? En realidad, la clasificación inmunológica es poco útil en la leucemia mieloide aguda, excepto para diferenciarla con la leucemia linfoide, pero se pueden encontrar algunos subtipos, ¿no? Según los marcadores presentados. En cuanto a la citogenética, hasta en un 90% de las leucemias linfoides agudas tienen anormalidades cromosómicas. De estas, las más importantes son en cuanto a la ploidía, o sea, el número de cromosomas que se encuentran, ¿no? Si es que tiene una hiperdiploidía o hiperploidía que implica mayor de 50 cromosomas, más o menos es el 27%, tiene mejor pronóstico que una que tiene hipodiploidía o pseudodiploidía, o sea, menos de 46 cromosomas. En cuanto a lo que son las alteraciones estructurales a nivel citogenético, estas translocaciones son las más comunes, 40%, ¿no? En este tipo de alteraciones, las translocaciones. Y las más frecuentes son la 922, que tiene que ver con el gen BCR-ABL, la 411, que es más propia de los lactantes, la 119 y la 814. También se pueden presentar trisomías 4 y 10, ¿no? En la leucemia mieloide aguda, las alteraciones estructurales más frecuentes son la 15-17, que tiene que ver con la leucemia aguda, mieloide aguda M3, que es la promielocítica aguda, y la translocación 821, que tiene que ver con la leucemia mieloide tipo M2, que son las más frecuentes. La leucemia promielocítica es la que tiene mejor pronóstico en relación de todas las mieloides. Promielocítica aguda, ¿no? En cuanto a las características clínicas, que esto es muy importante que lo recuerden, ¿no? Uno de los signos clásicos más frecuentes en los niños es la palidez, ¿no? Ustedes están viendo que entre 94 y 88% presenta ambos tipos de leucemias agudas, ¿no? Después puede estar acompañada de fiebre, siempre puede asociarse un síndrome hemorrágico, ¿no? Dolor osteomuscular también es algo, está presente, ¿no? Pérdida de peso prácticamente es poco probable, ¿no? Entre los principales. Otras características clínicas, pero ya en relación a signos clínicos, nuevamente están la palidez, pero acá aparecen ya al hallazgo del examen clínico las adenopatías o adenomegalias, las visceromegalias, espleno y hepatomegalia y los trastornos hemorrágicos. Algo que puede diferenciar clínicamente una leucemia mieloide aguda de una leucemia linfoide aguda podría ser la hiperplasia gingival. Obviamente que los procesos febriles pueden estar acompañados de infecciones. Esto es también algo que hay que tener presente por las manifestaciones que tiene a nivel de, como son inmunosupresión o poca cantidad de neutrófilos. En sí, las manifestaciones clínicas, ¿qué van a producir? El crecimiento invasivo, excesivo, esta reproducción rápida de las células malignas no van a permitir la expresión de las células normales de la médula ósea. Quiere decir que en los espacios
trabeculares en la médula ósea, si existe una población de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, por la proliferación de la serie blanca a través de los linfoblastos o mieloblastos, van a proliferar de tal manera que van a impedir que crezcan en forma normal o adecuada las células eritroides y plaquetarias. Entonces, así se va a manifestar un síndrome anémico, hemorrágico, y en el caso de la serie blanca, también infeccioso, porque lo que más va a proliferar son células inmaduras, los linfoblastos, que no tienen una buena capacidad de quimiotaxis, ¿no? No hay una buena función de estas células, por lo cual los pocos neutrófilos que pueden haber van a estar muy disminuidos y va a ser terreno propicio para que presenten infecciones. También puede darnos no solo manifestaciones a nivel de la médula ósea, ¿no? Que después se va a expresar en forma sistémica, sino puede afectar o infiltrar órganos, ¿no? Testículos, ovarios, riñones, el síndrome de vena cava superior, compromiso de pares craneales o del nervio óptico con alteraciones visuales. En sí, leucemia, desde que aparece, leucemia aguda desde que aparece, es una enfermedad, o en general leucemia, es una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces están viendo acá algunas manifestaciones de petequias, las lesiones que presentan en la piel, ¿no? De hemorragias prácticamente superficiales, mucocutáneas, ¿no? Hepatosplenomegalia, las visceromegalias que se detectan, no en todos los pacientes, pero sí con cierta frecuencia. Y el ectima gangrenoso, que viene a ser un proceso infeccioso en la piel, ocasionado o debido a Pseudomonas aeruginosa. Entonces, otras manifestaciones clínicas ya más bien estas son extramedulares, fuera de la médula, que son la afectación del sistema nervioso central. Acá en este paciente vemos que tiene parálisis facial, ¿no? El lado afectado es el lado izquierdo, donde no puede cerrar el ojo, no tiene surco con nasogeniano dibujado o definido, y tiene caída en la comisura hacia el lado izquierdo, ¿no? En la leucemia mieloide aguda, ustedes pueden encontrar un cloroma orbitario, que viene a ser un acúmulo de células, digamos así, un tumor de células mieloides que crecen en el párpado, no solo en el párpado, pueden estar en cualquier sitio del organismo. Y queda la impresión que fuese, bueno, podrían esbozar una celulitis palpebral o pueden esbozar de repente un trauma, pero en realidad es infiltración, ¿no? Es infiltración por leucemia. Las hemorragias mucocutáneas están presentes y la hiperplasia, hipertrofia gingival también está presente. Entonces, acá vemos otras manifestaciones de la leucemia linfoide aguda, que vendría a ser el compromiso del mediastino. Normalmente, este espacio es como, la silueta cardíaca es como una pera, ¿no? Con un espacio superior en el mediastino delgado. Acá vemos que está ensanchado, ¿no? En la parte superior, y eso está comprometido por conglomerados ganglionares, ¿no? Producto de la infiltración por leucemia linfoide aguda. Esto nos puede traducir también cuadros de síndrome obstructivo bronquial, que muchas veces llegan a la emergencia, le hacen las nebulizaciones, se le pone corticoides, todo, pero al tomarle la radiografía se ve que tiene un gran mediastino ensanchado, ¿no? Y esa es la etiología, la causa de la leucemia. El diagnóstico, los datos laboratoriales son sugestivos de insuficiencia medular. Generalmente se va a encontrar anemia y trombocitopenia. A veces solo se encuentra anemia, pero no es siempre, no es frecuente que solo haya anemia, ¿no? Y la cantidad de leucocitos puede estar normal, alta o baja. El diagnóstico principal de leucemia es a través del aspirado de médula ósea, o a veces se tiene que recurrir a la biopsia. ¿Es necesario el estudio del líquido cefalorraquídeo? Sí, pero en determinado momento, no es de inicio la regla, ¿no? Otros exámenes de extensión que se pueden realizar para ver compromiso de otros órganos
son la radiografía de tórax, por lo del compromiso mediastinal que ya hemos mencionado, o puede haber derrame pleural inclusive, ecografía de la barriga, no solo para comprobar que haya visceromegalia, sino también infiltración de otros órganos, riñón, ovarios, páncreas, etcétera, ¿no? Imágenes según compromiso de órgano. Estrategias de estudio de las leucemias agudas. Los datos laboratoriales, como les dije, son sugestivos. La morfología de la médula ósea es bastante indicadora de que sí se trata de una leucemia, de un trastorno neoplásico, y el inmunofenotipo nos va a definir un poco la estirpe celular que viene, ¿no? Es B, es T, es mieloide, ¿no? Y y sobre qué pronóstico también podría aportar. Biología molecular, los genes que hemos mencionado, BCR, ABL, etcétera, AML, ETO, son varios. También tiene implicancias pronósticas. La citogenética en el número de los cromosomas, o sea, la ploidía, y también en la parte estructural, si es que presenta translocaciones o no. Y el estudio de hibridación in situ, FISH, también para determinado grupo celular puede aportar información pronóstica. El diagnóstico con morfología convencional como único medio de diagnóstico, o sea, el estudio del aspirado de médula ósea, sí se puede definir, ¿es leucemia? No es leucemia, ¿no? Puede ser otro trastorno. Se pueden cometer errores diagnósticos y terapéuticos en 20% de los casos. Entonces, un estudio de médula ósea morfológico no es suficiente. Sí nos ayuda a descartar o comprobar que hay un proceso neoplásico, sí es correcto. Pero se necesita otros estudios complementarios, principalmente la citometría de flujo para realizar un inmunofenotipo donde nos va a caracterizar la estirpe, el estadio en el cual se encuentra la maduración de esas células. Entonces, problemas con la clasificación FAB, o sea, con la clasificación L1, L2, L3, o con las de tipo mieloide M1 hasta M7, que no todas las leucemias agudas van a tener 30% de blastos. Se dice que si nosotros en el estudio de médula ósea encontramos 30% de blastos o más, bueno, está hecho el diagnóstico de leucemia. Pero a veces hay leucemias raras que no cumplen ese criterio y pueden tener menos porcentaje de blastos. Entonces, nos ayuda el inmunofenotipo a determinar, y la genética molecular, obviamente, a determinar determinadas alteraciones. Se excluyen las leucemias bifenotípicas, obviamente, porque no están consideradas dentro de esta clasificación. No incluye leucemia multilínea u otros poco frecuentes, también, eso es muy cierto. Pero el estudio inmunológico, o sea, el inmunofenotipo, la citometría de flujo, sí es contundente, ¿no? Todo eso hace que se excluya información esencial para el tratamiento y pronóstico. El inmunofenotipo, que nos da marcadores inmunológicos, nos va a permitir las estirpes o tipos celulares, establecer subgrupos y definir poblaciones. Reconocen los antígenos en las membranas o en el citoplasma, muchos de ellos son específicos, ¿no? Esto es lo que hace el inmunofenotipo, o sea, la citometría de flujo, que nosotros tenemos una población B principalmente, ¿no? Y otra población T, ¿no? Entonces, estas células son las más indiferenciadas, digamos así, la célula madre. Y estos marcadores nos van a ayudar a definir en qué estadio de maduración se encuentra. Se supone que esta es la parte donde existe ya la maduración de la célula, ¿no? De indiferenciada a diferenciada. El linfocito B maduro o el linfocito T maduro. Entonces, puede haber un estadio que se encuentre en pre-B temprana o pro-B, en pre-B o en pre-B transicional. Igual en las células T, ¿no? Timocito inmaduro, intermedio y tardío. Y cada una tiene marcadores o antígenos propios de cada estadio de maduración. Entonces, acá está resumido el cuadro. Normalmente una leucemia linfoide siempre vamos a encontrar de precursores B, ¿no? Que no sea madura. Siempre vamos a encontrar el T positivo, ¿no? Y también el CD19, para decir que es B, ¿no? Y bueno,
Lo más frecuente, como ya lo mencioné, es el tipo B común. El diagnóstico diferencial de leucemia aguda, ¿con qué otras patologías se puede diferenciar? Con aquellas que afecten la médula ósea o que invadan la médula ósea o la infiltren, tipo neuroblastoma, sarcoma de Ewing, rabdomiro, retino, los mismos linfomas, tanto no Hodgkin como Hodgkin en forma rara, histiocytosis de célula de Langerhans también, los procesos hematológicos, pero que no son neoplásicos, ¿no? Como tipo las anemias aplásicas, mielofibrosis, la púrpura trombocitopénica inmune, claro que tiene diferentes características porque no siempre va a tener toda la afectación que tiene en las series celulares la leucemia aguda. Los síndromes mielodisplásicos son estadios a veces preneoplásicos, pero igual hay que considerar dentro del diagnóstico diferencial. Después otros trastornos hematológicos, anemia aneritroblástica, neutropenia y los trastornos infecciosos de tipo viral, ¿no? Mononucleosis infecciosas, con enfermedades inmunes, ¿no? Como la artritis reumatoidea o con infecciones bacterianas, tipo brucelosis, salmonellosis, o también virales como citomegalovirus y en el caso de fiebre reumática. ¿Cuál es el tratamiento de la leucemia linfoide aguda? Entonces, la terapia depende del grupo de riesgo. En leucemia linfoide aguda existen 3 grupos de riesgo que ahorita los vamos a ver, que son los grupos pronósticos. El tratamiento inicial con quimioterapia, obviamente, va a buscar erradicar la leucemia de la médula ósea y por lo tanto va a restablecer la hematopoiesis. Entonces, si nosotros sabemos que en la leucemia linfoide o en la leucemia amiloide hay células inmaduras, no estamos hablando de leucemias agudas, hay células inmaduras, entonces quimioterapia lo que va a hacer es estos medicamentos eliminar todas las células que tengan alto grado de crecimiento y todas las células inmaduras, principalmente las leucemias, tienen alto grado de crecimiento. Entonces, en la mayor parte de veces, el tratamiento con quimioterapia sí las elimina. Son pocas veces en las cuales algunas células son refractarias. Pero al eliminar estas células inmaduras, lo que se va a hacer es restablecer que la serie roja promueva su crecimiento adecuado, igual la serie plaquetaria, ¿no? Y las células blancas, bueno, van a estar todavía en un proceso de eliminación, pero la parte inicial del tratamiento, el tratamiento de inducción, es la más importante. Se usa 3 o 4 agentes y se consigue una remisión después de la inducción del 98%. ¿Es necesaria la quimioterapia intratecal? Sí. La quimioterapia intratecal son los medicamentos que se aplican como si fuese una punción lumbar. Se toman las muestras del líquido cefalorraquídeo, pero por esa misma vía se aplican medicamentos de quimioterapia, ¿no? Quimioterápicos. Entonces, si tenemos que la quimioterapia endovenosa, intramuscular, oral, por ser macromoléculas, no pueden atravesar la barrera hematoencefálica por su peso molecular. A través de la quimioterapia intratecal sí podemos hacer, y esto tiene 2 objetivos. Un carácter profiláctico para eliminar las células residuales que puedan estar también en el cerebro, ¿no? O un carácter de tratamiento si es que hay infiltración o afectación del cerebro. También otro santuario, además del sistema nervioso central, es el testículo, donde no siempre llega en concentraciones adecuadas los medicamentos de quimioterapia. Entonces, las fases de tratamiento ahí están: inducción, consolidación, profilaxis, intensificación y mantenimiento. En leucemia mieloide aguda es igual, ¿no? Lo que se busca con el tratamiento inicial es buscar erradicar la leucemia de la médula ósea y restablecer la hematopoiesis. Consigue remisión en la inducción hasta en 80% de casos, pero hay un 10% que fallece por infección o hemorragia. 1, porque son tratamientos más intensivos. 2, porque a veces es resistente al tratamiento, y hay muchos que van a requerir, más que los de leucemia linfoide aguda, trasplante de médula ósea o trasplante de progenitores hematopoyéticos, que ahora se llama, lo cual va a mejorar la sobrevida. En las dos hay necesidad de un soporte transfusional y de antibióticos. En las dos, ¿ya?
Es importante tener en cuenta complicaciones y manejos de soportes en las leucemias agudas, porque el paciente puede fallecer por estas complicaciones antes de recibir quimioterapia o ya recibiendo quimioterapia. De repente no se muere por la enfermedad neoplásica, pero sí por estas complicaciones. Y acá está el síndrome de lisis tumoral, ¿no? ¿Qué es el síndrome de lisis tumoral? Esa degradación de los productos intracelulares como consecuencia de la destrucción de las células neoplásicas, ¿no? Se elimina potasio, fósforo, ácidos úricos, ¿no? En buenas cantidades. Y eso puede dar una precipitación de cristales y uratos a nivel de los glomérulos, a nivel renal. Y si no hay una buena hidratación, alcalinización, eso va a producir una insuficiencia renal aguda que en algún centro de periferia puede ocasionar la muerte porque se va a tardar en reconocer la etiología. Puedes decir, puedes diagnosticar, sí, está en insuficiencia renal aguda porque no orina bien, pero el trastorno interno, del medio interno, ¿cómo lo manejas, no? Entonces, eso es importante que tengan presente. Y eso también se puede asociar, esta liberación masiva de estos productos intracelulares, a un consumo mayor del calcio, ocasionando niveles bajos y espasmos, convulsiones, etc. El síndrome obstructivo de vena cava superior, en la cual se impide el retorno venoso a través de la vena cava porque hay un conglomerado ganglionar en el mediastino que impide que el retorno sea adecuado. Se va a manifestar porque hay una circulación lateral, una coloración rojiza de la cara, un edema en esclavina, ¿no? Un aumento de volumen de la extremidad superior, tal es así que no se recomienda infundir líquidos ahí, sino en la periferia. Y adicionalmente, este síndrome de vena cava superior, recuerden que es un conglomerado ganglionar que si ustedes lo someten al paciente a anestesia, ese conglomerado va a hacer que se colapse la vía aérea y el paciente se va a morir porque no va a ser posible intubarlo fácilmente, ¿no? Se puede producir cuadros de fiebre y neutropenia, sí, obviamente que sí. Las infecciones son el pan de cada día de los pacientes con leucemia aguda, ¿no? Que tanto por la enfermedad o por el tratamiento que reciben mantienen niveles bajos de neutrófilos. Efectos secundarios por la quimioterapia, obviamente, son medicamentos que no son específicos, no son blanco específicos, ¿no? Sino que afectan a las células que tienen gran velocidad de crecimiento, ¿no? Por eso también es la caída del cabello. Y entonces, pueden afectar a nivel de las afectaciones más frecuentes, náuseas, vómitos, baja de defensa, baja de hemoglobina, etcétera, baja de las plaquetas, pero las poco frecuentes, hasta en un 10% de casos, pero que tienen repercusión posterior, son a nivel cardiológico, ¿no? Produciendo miocardiopatías, a nivel pulmonar, a nivel del sistema nervioso central, etcétera. ¿Pueden tener bastante grado de desnutrición? Sí. Infecciones severas, ya lo hemos mencionado. Complicaciones neurológicas también, como consecuencia de la enfermedad o de los medicamentos o el tratamiento que reciben. Colocación y manejo del CBC es una norma prácticamente para darle todo el soporte que necesita, tanto de transfusiones como de antibióticos u otros medicamentos. Manejo del dolor, estos pacientes en una buena proporción vienen con dolores osteomusculares o a veces dolor abdominal, ¿no? Terapia transfusional ya se mencionó. Entonces el manejo inicial de la leucemia linfática aguda, sobre todo de la leucemia linfoide aguda, es un soporte metabólico, ¿no? Se recomienda hiperhidratación, mayor al requerimiento normal, 2.000 a 3.000 centímetros por metro cuadrado de superficie corporal, sin potasio, ¿ya? Porque en forma espontánea pueden presentar lisis tumoral y como producto de la quimioterapia también pueden destruir células malignas y liberar potasio, salvo que esté pues muy bajo, ¿no? Menor de 3, 2.5, etcétera, ¿no? Hay medidas para favorecer la excreción de ácido úrico que ya hemos mencionado, cómo se produce, que puede producir una nefropatía, sí, alopurinol, ¿no? A la dosis indicada, bicarbonato de sodio, que ayuda a que no se formen esos cristales a nivel glomerular. Hay medicamentos en otros países que se llaman rasburicasa,
que ayudan a eliminar también los uratos. Y la alcalinización tiene como fin mantener el pH de orina entre 7 a 7.5. Recordar que no se debe usar corticoides en forma indiscriminada, porque va a favorecer un poco la destrucción de las células. En la leucemia linfoide aguda, los corticoides son parte del esquema de tratamiento y muchas de las células neoplásicas, linfoides, blásticas, son sensibles a los corticoides y se destruyen. Y van a tener un síndrome del lisis tumoral instalado. Los factores pronósticos de la leucemia linfoide aguda son la edad. Les mencionaba que había 3 grupos de riesgo, ¿no? Uno, menor de 1 año y mayor de 10, que son los grupos de alto riesgo, solo por el criterio de edad. Y hay otro grupo de 1 a 6 años, que vendría a ser un bajo riesgo, y otro de 6 a 9 años, que vendría a ser un riesgo intermedio, teniendo solo como criterio lo de edad. El recuento inicial de glóbulos blancos también es importante como factor pronóstico. Aquellos que tienen mayor de 50.000 leucocitos al diagnóstico o a más, ¿no? Pueden llegar a 400.000, 900.000, etcétera, son de alto riesgo. Los que tienen entre 20.000 y 50.000 son de riesgo intermedio. Los que tienen menor de 20.000 son de bajo riesgo o riesgo estándar. La velocidad de respuesta al tratamiento también es importante, la cual se evalúa tanto al final de la primera fase, o sea, después de cada fase, pero la que tiene mayor importancia es la primera fase, que es la inducción. En el día 28, al final de la inducción, ahí se evalúa, también se evalúa en el día 14, a la mitad de la inducción, para ver cómo ha sido la destrucción o la eliminación de esas células de la médula ósea. El niño, una vez que está estable, está compensado después de la fase de inducción, impresiona que no estuviese enfermo. Lo único que tiene es un poco de palidez, ¿no? Y después, lo único que nos dice que la evolución está siendo favorable o no es el estudio de la médula ósea. Las características citogenéticas ya las he mencionado, que ya son de un riesgo de factor pronóstico favorable y un factor pronóstico desfavorable. El porcentaje de curación con un tratamiento adecuado, no solo que incluya quimioterapia, diagnóstico temprano. Habría muchas anécdotas para contarles sobre leucemia linfoide en niños, pero lamentablemente el tiempo no alcanza. Se logra curar hasta en un 70% en los pacientes de bajo riesgo. Conviene aclarar que estos pacientes curados van a hacer su vida normal, ¿no? Van a poder tener hijos, van a poder estudiar, trabajar, etc. Todavía tenemos problemas en el país con lo que son infraestructura, profesionales, centros equipados adecuadamente. Todavía no se hace en forma rutinaria como una alternativa de tratamiento, más no como una medida de curación, el trasplante de progenitores hematopoyéticos, sobre todo no emparentados. Recién están empezándolo a hacer en Lima, ¿no? Y el pronóstico sobre vida sería bueno en pocos años alcanzar estas curvas, ¿no? Entonces, miren, en la época de los 60 solo lograba sobrevida 21%. Aparecieron los primeros quimioterápicos que no han variado mucho. En otras realidades hay otros tipos de medicamentos, sobre todo de tipo biológico, que todavía no se tiene libre acceso porque cada uno cuesta miles y miles de soles. En la época de los 70 ya subió 48%, el doble. En la época de los 80 al 74% de la sobrevida. En la época de cerca de los 90, 81. Esto nos hemos quedado antes del 2000, en el 86%. Pero en otras realidades, Estados Unidos, Europa, esto está llegando alrededor del 95% en la actualidad, para todos los grupos de riesgo, ¿no? O sea, están incluyendo como una alternativa más de tratamiento lo que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos en forma temprana, cuando el pronóstico no es favorable. Obviamente que no siempre todos van a sobrevivir, pero van a tener una calidad de vida, una posibilidad de curación, la mayoría de ellos. No sé si hay alguna pregunta. Chicos.
¿Alguna pregunta? Si no, damos paso inmediatamente al seminario, porque estamos retrasaditos con esto de la conexión y todo eso. Yo voy a dejar de compartir para que ustedes ya empiecen. Tenemos 45 minutos para el seminario, ¿eh? Y una vez, a ver, ¿están listos los componentes? Sí, doctor. Ya. A ver, entonces empezamos. Cada uno tiene 5 minutos máximo, para presentar su parte. Y ya, empecemos. Compartan. Ya yo dejé de compartir todo. Ya, a ver, ¿quién empieza? Nombre y qué parte va a ser. Yo, doctor, Camila Enríquez. Ya, Definición y parte de etiología. etiología, ¿ya? ¿Qué vas a tratar? Lo que es hemofilia. Camila Enríquez, ¿no? Ya. Sí, doctor. Inicia. Ya. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar en este caso de lo que es la hemofilia. Un poco de definición y lo que es también genética. Siguiente diapositiva, por favor. Empezando con lo que es la definición de la hemofilia. La hemofilia es un desorden hemorrágico hereditario y congénito, originado por mutaciones en el cromosoma X. Es una herencia recesiva ligada al sexo, caracterizado por la disminución o ausencia de la actividad funcional de los factores 8 o 9. La hemofilia afecta a los individuos varones del lado materno y en un tercio de los casos surge como consecuencia de las mutaciones espontáneas sin antecedentes familiares. La frecuencia de la hemofilia A o la deficiencia del factor 8 es de aproximadamente 1 cada 5.000 a 10.000 nacimientos de varones, y la de la hemofilia B, deficiencia del factor 9, es de 1 cada 30 a 50.000 nacimientos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces en la gráfica de la izquierda vamos a ver, por ejemplo, nos va a mostrar lo que es el hombre sano, que se representa con X y lo que es la mujer. En este caso, la mujer acá va a ser la portadora, ¿no? Va a ser XX, y bueno, lo está demostrando con la X rojita, ¿no? Que va a haber aquí la mutación. Al momento de hacer la distribución, vamos a tener que en caso de las mujeres, el 50% van a ser niñas sanas y el 50% restante va a ser portadoras. En el caso de los varones, vamos a tener que el 50% van a ser niños sanos y el 50% restante va a ser varones hemofílicos. En el siguiente, al lado, en el siguiente gráfico, nos va a mostrar, en este caso va a haber un hombre hemofílico y lo que es una mujer sana. Entonces, el hombre hemofílico es X y Y. En el X va a haber aquí la mutación, y en caso de la mujer, ¿no? Que es XX. Al momento de hacer la distribución, en caso de mujeres, vamos a tener que el 100% de las hijas van a ser portadoras, y en caso de los varones, el 100% de los hijos varones no va a tener hemofilia. Es decir, que todas las hijas serán portadoras, pero no habrá hijos varones que sean portadores, ¿no? No van a tener hemofilia. En el caso de la tercer diagrama, vamos a tener que el hombre acá va a ser hemofílico, X y Y, o sea, en el factor X, y en caso de la mujer va a ser mujer portadora, ¿no? XX. Y también se le grafica con el color rojo. Entonces, al hacer la distribución, vamos a tener en el caso de las mujeres, el 50% de las niñas van a ser hemofílicas y el 50% restante van a ser portadoras. En el caso de los niños, el 50% de los niños van a ser hemofílicos y el 50% restante van a ser niños sanos. Entonces, en otras palabras, una mujer portadora tiene el gen de la hemofilia en uno de sus cromosomas X. Cuando una mujer portadora de la hemofilia está embarazada, hay una posibilidad de 50-50 de que el gen de la hemofilia se transmita al bebé. Si el gen se transmite a un hijo, va a tener la enfermedad, y si el gen se transmite a una hija, ella será la portadora. Y el otro caso es que si el padre tiene hemofilia, pero la madre no es portadora del gen de la hemofilia, entonces ninguno de los hijos tendrá la enfermedad de la hemofilia, pero todas las hijas serán portadoras. Siguiente diapositiva, por favor. Doctor, voy a continuar yo. Joaquín Molina, voy a hacer la parte de epidemiología y fisiopatología. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo te llamas?
Hola, ¿cómo te llamas? Joaquín Molina, doctor. Voy a Ya, hacer la parte de epidemiología y fisiopatología. sí, sí, sí. La hemofilia se distribuye por igual en todos los grupos étnicos del mundo. La frecuencia estimada de esta enfermedad es alrededor de 1 en 10.000 nacidos vivos y la cantidad de personas que viven con esto en todo el mundo es aproximadamente 400.000. Debemos recordar que la hemofilia A es más prevalente que la B, ya que la hemofilia A va a estar presente en el 80 al 85% de todos los pacientes con hemofilia a nivel mundial. La hemofilia A se presenta en uno de cada 5.000 nacidos vivos de sexo masculino, mientras que la hemofilia B solo se va a presentar uno en 30.000 nacidos vivos de sexo masculino. Y esto se va a deber, como ya lo explicó mi compañero, su patrón de herencia ligado al cromosoma X. Las zonas geográficas con mayor frecuencia de matrimonios consanguíneos como Egipto van a presentar mayor prevalencia de esta enfermedad. La hemofilia C generalmente ocurre 1 en 100.000. Sin embargo, hay un grupo de judíos, que son los Ashkenazi, que tienen una mayor incidencia de deficiencia del factor 11, y esto va a hacer que su porcentaje de tener hemofilia sea del 8%. Con los nuevos avances en diagnósticos tempranos y terapias de tratamiento, las personas afectadas deben esperar una expectativa de vida normal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos sobre la fisiopatología. Siguiente diapositiva. Lo que debemos recordar es, ¿no? Cómo va a funcionar la vía de activación intrínseca y extrínseca. El proceso de formación de coágulos sanguíneos va a implicar dos vías, como ya conocemos, la vía extrínseca o del factor tisular o la vía intrínseca o de contacto. Ambas vías consisten en una serie de eventos que van a activar una cascada enzimática que va a conducir a la formación y estabilización de un coágulo sanguíneo mediante la reticulación de los monómeros de la fibrina y la activación de las plaquetas. La vía intrínseca se desencadena por la interrupción del endotelio y la exposición del factor tisular en el subendotelio. Luego este factor tisular se une al factor 7A activado, formando un complejo que activa los factores, a su vez el 9, el 10, el, el 9A activado y el 10A activado respectivamente. La vía intrínseca se activa cuando el factor 12, la precalicreína y el cininógeno de alto peso molecular en la sangre quedan expuestos a la superficie artificial. El factor 12 va a sufrir un cambio conformacional que da como resultado una pequeña generación del factor 12 activado, que esta va a activar a la precalicreína, y esta a su vez nos va a dar la calicreína con activación recíproca de factor 12 a factor 12 activado. La generación resultante de este factor 12 activado, a su vez nos va a activar el factor 11 y al factor 11 activado, que convierte el factor 9 en factor 9 activado. Y ambas vías convergen en la producción del factor 10 activado, y este factor 10 activado va a convertir lo que es la protrombina, que es el factor 2, en trombina, que es el factor 2 activado. Esta trombina a su vez va a ayudar a liberar el factor 8 del factor de von Willebrand y se activa en el factor 7 activado y activa las plaquetas al exponer los fosfolípidos que se unen al factor 9 activado, y también activa el factor 13 y este a su vez al factor 13. Tú eres Daniel Churqui, ¿no? No, doctor. Joaquín Molina. Joaquín Molina. Sí, Ya. doctor. Ok. Ya, ok. Ya, sigue. Eh, que va a ayudar a establecer el coágulo mediante unión cruzada de monómeros de fibrina. El factor 9 activado junto con el factor 7 activado, el calcio, los fosfolípidos, van a formar un complejo de tenaza, y esto va a reclutar grandes cantidades de factor 10 para activarlo. Este factor 10 activado junto con el calcio, complejo de tropombinasa y los fosfolípidos van a ayudar a convertir la protrombina en trombina. La trombina luego que ayuda a dividir el fibrinógeno en monómeros de fibrina. Y finalmente, cuando este factor 8 o el factor 9 son deficientes o disfuncionales, la vía extrínseca de la cascada de coagulación no se va a poder activar adecuadamente, ya que hemos revisado todo el proceso que se da, y esto va a hacer que la formación de coágulos sea deficiente, y esto vendría a ser la causa de la fisiopatología. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la clínica. Mi nombre es Fiorella Otazu. Ya. Siguiente, por favor. Ya, bueno, primero debemos saber que los pacientes que tienen hemofilia van a sangrar en cualquier área del cuerpo. Sin embargo, es mucho más común tres zonas, lo que va a ser las hemorragias en articulaciones, hematomas musculares y menos común, pero también presente, las hemorragias en el sistema nervioso central. Lo diferenciamos de otras coagulopatías, como por ejemplo una enfermedad de von Willebrand, debido a que en estas otras se producen hemorragias en mucosas, a predominancia de mucosas, cosa que aquí no sucede. A pesar de que la clínica tanto de hemofilia A y B son muy similares y son indistinguibles clínicamente, la frecuencia, según estudios, en cuanto a las hemorragias, viene a ser mucho menor en la hemofilia B. Y también se sugiere que los pacientes con hemofilia B tienen un mejor pronóstico. Primero, la edad de aparición y la gravedad de las manifestaciones clínicas van a depender de los niveles del factor, y esto también nos va a determinar lo que es el grado de hemofilia. Am, la hemorragia viene a ser la principal manifestación clínica y puede ser inmediato o producirse lentamente. Y esto también va a depender del grado del traumatismo y la concentración plasmática de factor, ya sea 8 o 9. En el caso de la hemofilia leve, que presenta una concentración de factores de 5 al 25% de las normales, pueden haber hemorragias excesivas después de un proceso quirúrgico o de una extracción dental, y esto se va a presentar generalmente después de los 2 años de edad. En cuanto a la hemofilia moderada, con concentraciones de factor del 1 al 5%, aparecen hemorragias luego de traumatismos mínimos. Y en casos un poco más avanzados suele haber un sangrado profundo, espontáneo o con traumatismo mínimo. Los síntomas aparecen entre el primer y el segundo año de vida. Y en el caso de la hemofilia grave, cuando la concentración de factores es menor al 1% de lo normal, las hemorragias son graves y se producen durante toda la vida. Incluso suelen comenzar muy poco después del nacimiento. Em, Las formas habituales de presentación suelen ser lo que es equimosis, hematomas grandes a un mínimo traumatismo, por ejemplo, cuando se los vacuna a los niños, además de un sangrado bucal. También puede aparecer hemartrosis en cualquier articulación, pero suele ser más frecuente en lo que son articulación de tobillo, rodilla y codo. Estas se van a manifestar como dolor, tumefacción y aumento de la temperatura de la articulación, así como una impotencia funcional. Cuando aparecen estas manifestaciones, estos síntomas, se tiene que sospechar y tratar inmediatamente. Apenas empieza la hemorragia, y la primera manifestación suele ser el dolor, antes de que aparezcan los otros signos. Las hemartosis son importantes porque cuando se producen a repetición recurrentemente o cuando son crónicas pueden causar sinovitis o una artropatía hemofílica, que a la larga va a producir problemas de funcionalidad así como de calidad de vida en el paciente. Los problemas en la hemofilia que requieren un tratamiento urgente vienen a ser los hematomas musculares con compromiso vascular y las hemorragias del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una tabla sobre las manifestaciones clínicas según la gravedad de la hemofilia A o B. Como ya mencioné, las manifestaciones son iguales en ambas, solamente varía en cuanto al grado. Y bueno, vemos las hemorragias que se dan en ambos. Vemos que la del sistema nervioso central no es tan frecuente, pero sí es una de las más peligrosas. Y además, también es probable que exista hematuria o un sangrado abundante y difícil de detener luego de la extracción dental. Siguiente. En resumen, podríamos recoger los síntomas y signos de una hemofilia en estos, ¿no? Una hemorragia en la articulación que puede causar hinchazón, dolor o rigidez en las articulaciones. Hemorragias debajo de la piel, es decir, el paciente va a llegar con moretones o en los músculos y los tejidos blandos.
También hemorragias en la boca y encías y hemorragias difíciles de detener. Puede haber una hemorragia después de la circuncisión en los pacientes que la reciban. Hemorragias luego de recibir inyectables o luego de recibir vacunación. Hemorragias en la cabeza del recién nacido después de que haya habido un parto difícil. Puede encontrarse también sangre en orina o heces, hemorragias nasales frecuentes y difíciles de detener, un sangrado excesivo sin causa aparente o por cortes o lesiones menores. Y en el caso de un sangrado a nivel del sistema nervioso central en la cabeza, puede presentarse lo que es cefalea intensa y prolongada, vómitos reiterados, somnolencia, letargo, visión doble, convulsiones y otras manifestaciones neurológicas. Siguiente. ¿Quién sigue? Churki. Sí, Daniel Churki y voy a hablar acerca de lo que es el diagnóstico. Ya. Siguiente, por favor. Ya, bueno, vamos a ver más que todo aquí lo que es el diagnóstico. Para hacer un diagnóstico nos vamos a enfocar más que todo en la evaluación de los casos que se sospecha de hemofilia. Generalmente vamos a comenzar con una revisión minuciosa de lo que son los antecedentes personales de sangrado y los antecedentes familiares de lo que es el paciente. Luego de realizar esto nos vamos a enfocar más que todo en las pruebas de detección y el diagnóstico que nos va a confirmar con una medición específica lo que es la actividad del factor de coagulación y también podemos tomar pruebas genéticas. Como antecedentes familiares vamos a ver lo que es más que todo los síntomas y la historia familiar del mismo paciente. Vamos a ver los síntomas como que los ya mencionados, sangrado previo, que deben de evaluarse en los pacientes, incluso así cuando estén asintomáticos, más que todo en el momento de lo que es la evaluación. Y para evaluar más que todo la gravedad del sangrado, ¿no? Para bebés y niños, por ejemplo, esto incluye el método de parto, la duración de la segunda etapa del trabajo de parto, si es que se usaron forceps, si es que se usaron ventosas para la extracción o cualquier otro tipo de sangrado, también como en la separación de lo que es el cordón umbilical. Que es importante determinar los tipos de hematomas o sangrados frente al procedimiento realizado, ¿no? Como historia familiar, vamos a ver más que todo que los pacientes deben tener un historial familiar completo. Más que todo, que deben de incluir a familiares que hayan tenido problemas de sangrado o hayan tenido evaluaciones previas en las que se les haya detectado algún tipo de hemofilia o algún tipo de trastorno. Sí, sigue. Siguiente, por favor. Ya. También vamos a usar pruebas de lo que es en lo de laboratorio. Aquí vamos a ver más que todo que son similares a la mayoría de todos los pacientes con hemofilia. Vamos a ver que las pruebas iniciales pueden detectarnos problemas de hemostasia, incluidos el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada y el recuento de plaquetas. Aquí, más que todo en pacientes con deficiencia del factor 8, es importante lo que debemos excluir enfermedades, por ejemplo, de von Willebrand, mediante una prueba del antígeno del factor de von Willebrand. A diferenciar, ¿no? de otros tipos de trastornos. Además, también debemos realizar pruebas genéticas para identificar diversas variantes familiares, si es que no se han identificado o están por confirmar. Más que todo, la presencia de alguna mutación genética familiar conocida o desconocida. Ahora, también a diferencia de los pacientes de sospecha de hemofilia, las mujeres sospechosas deben de ser portadoras. Tienen que tener alguna prueba genética como evaluación de primera línea. Más que todo de la medición de los niveles de los factores de los portadores identificados, ¿no? Un siguiente, por favor.
Aquí vamos a ver un cuadro en el que denotan, ¿no? Los diversos tipos que podemos tener, ya sean hereditarios o adquiridos, y vamos a ver lo que es el tiempo de tromboplastina. Diferentes tipos de Siguiente, qué? de protrombina. Ah, Siguiente, por favor. Ahora, vamos a tener también diversos tipos de diagnósticos diferenciales frente a lo que es la hemofilia como tal. Siguiente. Pero como diagnósticos diferenciales, vamos a ver de que la hemofilia incluye otros tipos de trastornos hemorrágicos hereditarios y también van a tener otro tipo de causas de una prolongación aislada de tiempo, más que todo de tromboplastina parcial activada. Ahora, por lo general, este tipo de condiciones se van a diferenciar fácilmente mediante la medición de diversos tipos apropiados, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand, como ya mencioné, al igual que la hemofilia, es un trastorno hemorrágico hereditario que puede estar asociado a un tiempo de tromboplastina parcial normal o puede estar prolongado. Y algunos pacientes con esta enfermedad van a también tener reducciones de los niveles del factor 8. Ahora, a diferencia de lo que es la hemofilia como tal, esta transmisión de esta enfermedad es autosómica y por lo tanto es igualmente común en pacientes masculinos y femeninos. Otro diagnóstico diferencial podemos ver que es los trastornos de plaquetarios hereditarios. Ahora, esta variedad de trastornos plaquetarios pueden causar síntomas clínicos de sangrado, al igual que la hemofilia, y algunos pueden estar asociados a recuentos normales de plaquetas. Pueden haber también deficiencia de lo que es el factor 11, también llamado el síndrome de Rosenthal o hemofilia tipo C, que es un trastorno hemorrágico hereditario. Y al igual que la hemofilia A y B, la deficiencia de este factor número 11 se va a caracterizar por un tiempo de tromboplastina prolongado, a diferencia de lo que es la hemofilia A y B. También encontramos deficiencia del factor 13. Más que todo, este factor va a participar en lo que es la estabilización de lo que es el coágulo de la fibrina y la protección contra la fibrinólisis. Vamos a ver también otro tipo de deficiencias de factor de tiempo de tromboplastina parcial prolongado. Más que todo son hereditarias, como las deficiencias del factor 12, la precalicreína o el sirinógeno. También van a haber inhibidores de lo que son los factores adquiridos. Y estos inhibidores adquiridos, más que todo, estos son anticuerpos que van a interferir con la que es la actividad normal de los factores de la coagulación. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasando al tratamiento, mi nombre es Andrea Frisancho. Siguiente, ya, okay. por favor. Rápido, por favor. Estamos sobre la hora, están demorando mucho. Sí, doctor. Básicamente, el principal tratamiento para la hemofilia es la restitución del factor de coagulación deficiente. Se puede administrar el factor 8 para la hemofilia A o el factor 9 para la hemofilia B. Entonces, la restitución de estos tipos de factores va a ser el tratamiento principal. Se puede emplear un concentrado plasmático inactivado o recombinante. Y mediante este reemplazo podemos conseguir que el estado hemostático sea muy cercano a lo normal. Siguiente, por favor. Bien, a lo largo de la historia han habido avances importantes en el tratamiento. Todos estos avances han variado desde 1916, que ha sido donde se ha administrado transfusiones de plasma intravenoso fresco, pero porque se creía pues, ¿no? que en el plasma estaban los factores de coagulación. El defecto de este tratamiento es que la pureza y concentración de los factores eran bajas. Luego ya para 1936 se desarrollaron precipitados a partir del plasma o de la sangre total. Para 1965 se descubrieron los crioprecipitados que eran obtenidos del plasma humano mediante la descongelación lenta, lo cual permitía conservar la actividad del factor 8. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Para 1968 se descubrió el concentrado. Una atrás, por favor. Una atrás, ya. El primer concentrado comercial del factor 7. Para 1977, esta fue una fecha importante porque se descubrió la desmopresina, la cual es una hormona que estimula la liberación de manera transitoria del factor 8. Esta forma es económica y es segura para el tratamiento para los pacientes con hemofilia A. Es una alternativa eficiente para aquellos pacientes que tienen hemofilia leve y moderada. Sin embargo, su eficacia va a ser afectada si es que se ocupa de manera constante, y es por eso que solamente se recomienda su uso para eventos específicos. Algo importante en 1968 es que a partir de los concentrados del factor 8, estos preparados eran realizados a partir de miles de donadores, pero no se hacía el tamizaje de la sangre, ¿no? Y tampoco se realizaba el proceso de inactivación viral, y es por eso que en estas fechas se dieron muchos contagios de VIH y hepatitis. Y es por eso que para 1981 ya las concentraciones del factor 8 fueron teniendo más cuidados y se obtuvo uno pausterizado. Siguiente, por favor. Ya para 1990 se obtuvo el concentrado de factor 8 altamente purificado, y para 1992 un factor 8 recombinante, el cual no requiere de sangre humana para su obtención. Como son fabricados en laboratorios, no se corre el riesgo de que haya contaminación viral. Siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento actual que tenemos es que se cuenta con productos liofilizados, tanto recombinantes como derivados plasmáticos, tanto de los factores 8, 9 y además el 7. Además, se tienen los complejos activados y adyuvantes como antifibrinolytíticos, análogos de la desmopresina y gomas hemostásicas locales. El estándar de oro para el manejo actual de la hemofilia se basa en la reposición del factor faltante, de preferencia en su formato profiláctico, pero si es que se necesita como tratamiento oportuno de demanda también se realiza, ¿no? En este último caso, la infusión debe ser a la brevedad del factor hemostático deficiente. En el caso del factor 8 se infunde cada 8 a 12 horas y el factor 9 se infunde cada 12 a 24 horas. Siguiente, por favor. Bien, este es un cuadro que habla acerca del tratamiento farmacológico de la enfermedad de von Willebrand y de la hemofilia. Mencionan al ácido tranexámico y también a los factores 8 y 9, ¿no? El factor 8 para la hemofilia A y el factor 9 para la hemofilia B. Las indicaciones las pueden ver, que es una hemorragia mayor y cirugía, o una hemorragia menor, hemartos moderado. Y en el caso de la hemofilia B, de la misma manera. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya por último, acerca de los cuidados generales en los pacientes que tienen hemofilia. Principalmente está la prevención de hemorragias y daño articular. Las hemorragias que sucedan deben ser tratadas lo más precozmente posible. Se debe evitar actividades que podrían producir traumatismos, por ejemplo, aquellos deportes de alto contacto, por ejemplo, el fútbol, entre otros. Se debe fomentar, en el caso de los niños, fomentar la práctica regular de ejercicio y otras actividades que estimulen su desarrollo psicomotriz normal, sin embargo, que no afecten sus articulaciones. Se debe evitar el uso de medicamentos que afecten la función plaquetaria, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico. En el caso de los medicamentos como los antiinflamatorios, se deben indicar en dosis más bajas de lo habitual y por cortos periodos de tiempo, ya que sabemos que los AINES pueden lesionar la mucosa gástrica, y es por eso que cuando se necesita administrar de una forma prolongada, se debe usar un protector gástrico. Y se debe elevar los niveles del factor a los valores adecuados antes de someterse a cualquier procedimiento invasivo. En el caso de las vacunas o las inyecciones intramusculares las inyecciones intramusculares deben evitarse, y de ser necesario se debe administrar una dosis de un factor previa para evitar una hemorragia muscular. Y en caso de las vacunas, los niños deben de recibir su plan de vacunación habitual en forma completa, y de caso de ser posible, las vacunas deben ser aplicadas en forma subcutánea. Y en caso de que se tenga que usar sí o sí una administración intramuscular, se debe administrar una dosis de un factor previo a la vacunación. Siguiente, por favor. Eso sería todo en cuanto a hemofilia, doctor. Ya que sigue. Muchos se están demorando.
Bueno, yo voy a continuar. Me llamo Oscar del Mar y voy a hablarles con mis compañeros sobre PTI, púrpura trombocitopénica inmune. Siguiente diapositiva. ¿Cómo te llamas, perdón? Oscar del Mar. Ya, ok. Bueno, hablando un poco sobre su definición, vamos a ver que la trombocitopenia inmune primaria es una enfermedad caracterizada por la presentación habitual aguda de una trombocitopenia esencialmente que va a ser periférica, con valores inferiores a 100.000 plaquetas en microlitro. En niños que carecen de antecedentes u otra patología que va a explicar esta trombocitopenia. Y además se van a encontrar manifestaciones hemorrágicas exclusivamente y en su mayoría se ha visto que es púrpura o también pueden ser asintomáticos, que se debe a un mecanismo inmune. Ahora, la incidencia anual de este es de uno en casi 10, de 1 en cada 10.000 niños, con un pico entre los 2 y 4 años. No parece haber diferencias en el sexo y suele existir antecedente de una infección viral o vacunación de 1 a 3 semanas antes. Siguiente diapositiva. Siguiente. Aquí vamos a hablar un poco sobre la etiología. El eje central de la etiopatogenia de la PTI básicamente es la pérdida de la tolerancia inmunológica hacia los antígenos específicos de las plaquetas. Inicialmente se documentó que estaba sentado en el papel de un brazo efector humoral que va a estar en, en algunos anticuerpos específicos de las plaquetas, donde se va a generar la patogénesis de la enfermedad. Pero con el avance hemos visto que, y los conocimientos de la inmunología, hemos visto que estas distintas aplicaciones al conocimiento de la PTI se ha observado la importancia que tiene la inmunidad celular de forma tanto directa como indirecta a través de la cooperación con las T-helper T-helper 1 y 2. Igualmente, siempre se ha considerado que la trombocitopenia va a ser consecuencia de una destrucción periférica exclusiva de plaquetas. Pero en la actualidad se cree que por lo menos un porcentaje de casos mínimo existe una afectación en lo que van a ser los megacariocitopoiesis, donde se va a explicar la ausencia de una hiperplasia megacariocítica que se observa en algunos niños. Y también puede ser respuesta a un tratamiento con análogos que van a tener trombopoyetina. Ahora, en 2014 se publicó las recomendaciones de la estandarización de la terminología, incluyendo las definiciones y los criterios para dar una respuesta de PTI en adultos y niños. Y aquí vamos a ver que se ha eliminado el término de púrpura porque el sangrado cutáneo mucoso está ausente o es mínimo en algunos pacientes. Pero aún así se van a mantener los acrónimos ITP, que va a estar básicamente en inglés, Immune Thrombocytopenia, o PTI en castellano, ¿no? Por su amplia difusión y utilización previa. Ahora, en ese consenso también se establece el nivel de corte de la cifra de plaquetas, que van a ser 100.000 en microlitro, para el diagnóstico de PTI, y también los recuentos frecuentes entre 10.000 a 150.000 de microlitros en individuos sanos y también en embarazadas. Ahora, la clasificación se modifica teniendo una historia natural de la PTI en la infancia, que generalmente, como mencioné, se encontraba entre los 2 y 4 años, en la que aproximadamente 2/3 se van a recuperar espontáneamente en los primeros 6 meses, y la posibilidad de una remisión es alta entre los 3 a 12 meses posteriores. Siguiente diapositiva. Ya, yo soy Adriana Escalante, continuando con la epidemiología. Siguiente, por favor. Vamos a ver que la PTI en realidad es una de las causas más comunes de trombocitopénica sintomática en el caso de los niños. Puede haber incluso, como vemos, hasta 6.4. Y esta cifra nos dice la literatura que en realidad es probablemente una subestimación, ya que aquí llegan pues pacientes que desarrollan trombocitopénica sintomática y particularmente pues sobre todo aquellos que requieran algún tipo de hospitalización. Habría que contar también, ¿no?, la parte asintomática, van al centro de salud. En cambio, aquí los niños, en cuanto al género de incidencia, vamos a ver de que los niños con PTI pueden presentarse en cualquier edad, pero hay un pico de incidencia entre los 2 a 5 años y un pico más pequeño en la adolescencia. En cuanto al género y el grupo etario, vamos a ver que en la PTI infantil hay un ligero predominio de niños sobre niños, especialmente en los lactantes. En lactantes, por ejemplo, entre 3 a 6 meses de edad,
razón por la cual el hombre-mujer sería una relación de 1,7 a 1. Por el contrario, vamos a ver que existe un predominio femenino de la PTI en adolescentes y en adultos jóvenes. Por ejemplo, bueno, desde los 18 hasta los 45 años de edad. Siguiente, por favor. Y hablando un poco de la fisiopatología, vamos a ver que las características clínicas de la PTI en adultos y niños son distintas. Por ejemplo, en el niño generalmente vamos a tener pues, un inicio abrupto o agudo que a menudo ocurre de 1 a 2 semanas después de la infección viral o de 2 a 6 semanas después de la inmunización con la vacuna contra el sarampión, la paperas y la rubiola. Y se va a recuperar espontáneamente en algunas semanas independiente del tratamiento. ¿A qué de esto? Pues vamos a ver que en realidad toda la PTI se va a deber a una destrucción de las plaquetas, ya sea por anticuerpos antiplaquetarios. Estos básicamente son glicoproteínas plaquetarias contra pues, los antígenos de la membrana de las plaquetas. Los antígenos pueden ser o bien el más común, el complejo de glicoproteína 2B3A, o también pueden ser otros, como el 1B9, la glicoproteína 1A2A, la glicoproteína 6, o mediante incluso la formación de pueden unirse a los receptores de la factor constante endoteliales, lo que conduce a la eliminación de las plaquetas de la circulación. Ahora, estas plaquetas recubiertas de antígeno tienen una vida media corta debido a la eliminación acelerada por parte de los macrófagos tisulares. Vamos a ver que estos macrófagos se van a activar ahorita, vamos a ver en qué vía, predominantemente pues en el vaso, y además los mismos anticuerpos van a inhibir la producción de vamos a ver que es pues una disminución a menudo sustancial. Ahora, ¿qué pasa aquí también? No solo hay estos anticuerpos antiplaquetarios que atacan, ¿no? a los antígenos de membrana, sino hay otros mecanismos involucrados como las células T reactivas. Estas van a estimular la síntesis, pues, uno de anticuerpos desde la proteína 2B3A, pero no después de la exposición a proteínas nativas. Aquí vamos a ver entonces que los pacientes con PTI crónica a menudo van a tener una relación TH1-TH2 aumentada, una exposición de células T oligoclonales y presencia de células T citotóxicas contra plaquetas autólogas. Ahora, la aparición pues de estos autoanticuerpos antiplaquetarios y las células T citotóxicas va a ser consecuencia pues de una pérdida de la tolerancia inmunológica para los anticuerpos propios, para los antígenos propios, perdón. Aquí vamos a ver qué pasa. Las células T autorreactivas dirigidas contra la glicoproteína 2B3A están presentes en la sangre periférica de todos los individuos sanos, lo que implica pues que los mecanismos de tolerancia periférica son cruciales aquí para evitar que las células T autorreactivas se activen. Fuera de eso, también vamos a tener la participación de las células B, que van a suprimir sobre todo la expansión de clones autorreactivos en la médula ósea. Y si algunas células B escapan esta supresión o eliminación, los mecanismos como el equilibrio funcional entre la activación y la inhibición de los receptores de la facción constante también pueden activarse para mantener la tolerancia. Y también vamos a ver, por último, la participación de algunas células presentadoras de antígeno. Estas van a ser pues cruciales para generar varios epítopos nuevos o crípticos a partir de glicoproteínas plaquetarias, que también van a inducir la activación de las células T. Pues en realidad esto es un círculo vicioso, como vemos. La activación constante de estas células va a también impulsar la síntesis de los anticuerpos, los que los van a seguir disminuyendo pues el recuento plaquetario. Siguiente, por favor. Sigue. Chicos. Siguiente, por favor. ¿Quién? Doctor, sí, buenas tardes. Sigo con la clínica. Mi nombre es Caterina Paredes Choque. Siguiente Caterina diapo, por Paredes favor. Choque, ¿no? Sí. Ya. Ante un niño con lesiones purpúricas se debe hacer una historia clínica detallada, para lo cual debemos de preguntar los antecedentes, en caso el niño tenga traumatismo o de una hemorragia o sangrado. Ante una hemorragia, cuando suele ser un caso de PTI, la hemorragia suele ser temprana, es decir, que está inmediatamente después del trauma, y su localización es mucocutánea.
Luego vamos a ver antecedentes de infección o enfermedad sistémica conocida, si el niño se expuso ante fármacos o tóxicos, o si tiene antecedentes de algún familiar con una alteración en la de coagulación. Siguiente diapo, por favor. El signo más característico, como ya lo dije, es el sangrado, que es mucocutáneo. Este se puede presentar como petequias o equimosis. Si son solo estos, se llama púrpura seca. Y si se agrega el sangrado mucoso, ya sea como epistaxis o sangrado gingival o menometorragias, en caso de las niñas adolescentes, es púrpura húmeda. También recordar que es la lesión cutánea por excelencia en el caso de la petequia, que es una hemorragia en la piel, es el punto de partida de la microcirculación. Este suele ser rara vez mayor a 5 milímetros de diámetro y suelen aparecer en zonas de mayor presión, como son los miembros inferiores. También podemos ver las equimosis, que son hematomas superficiales de más de 1 centímetro y que no se diseminan más allá de la piel. Siguiente diapo, por favor. Siguiente diapo. No suele haber un crecimiento ganglionar ni una visceromegalia, pero en el caso de la población pediátrica puede haber en un 10%. Sin embargo, en estos casos, la presencia, por ejemplo, de una esplenomegalia, se debe sospechar de otro tipo de proceso, ¿no? Como es un signo de infección. El PTI agudo en niños se da generalmente de los 2 a los 6 años de edad y estos cuentan con una historia de cuadro febril de 7 a 21 días antes del inicio del cuadro hemorrágico y esto se autolimita con el tiempo. Siguiente diapo, por favor. Bueno, rápidamente hablaremos lo que sería el diagnóstico. Mi nombre es Joao Martínez. Siguiente diapositiva, por favor. Rápidamente hablando sobre lo que sería el diagnóstico, tenemos que tener en claro que el diagnóstico se va a hacer a través de la exclusión de otras causas de trombocitopenia. Para esto hay que tener en claro una buena anamnesis, la exploración física, el estudio del hemograma y la extensión de la sangre periférica. Empezando por la historia clínica, debemos preguntar sobre los antecedentes recientes, por ejemplo, durante los 6 semanas recientes, si hay algún antecedente de infección vírica, antecedentes de infecciones graves o recurrentes, síntomas de enfermedad sistémica de base enfermedad autoinmune, si tiene las vacunaciones con virus vivos semanas previas, si ha estado expuesto a fármacos tóxicos, antecedentes de personales y familiares con algún tipo de alteración en la coagulación, o si tiene algún tipo de factor de riesgo. Siguiente diapositiva. También tenemos que evaluar lo que vendría a ser la exploración física. En este caso, lo más característico, como ya se mencionó en la clínica, serían las petequias y la púrpura. Y en caso de que la hemorragia haya afectado a otro órgano, la exploración le mostrará la alteración específica de los órganos o sistemas afectados. Se debe evaluar lo que vendría a ser las características de las hemorragias, en caso de que sea cutánea o si afecta a mucosas, así como su gravedad, extensión y el tiempo de evolución. Siguiente diapositiva. Para eso también tenemos que apoyarnos de ciertos exámenes complementarios, como por ejemplo el estudio de la morfología en la sangre periférica, el estudio de la hemostasia, el tiempo de protumina, el estudio de fibrinógeno, el grupo sanguíneo, las inmunoglobulinas. Como por ejemplo, se ha visto, por ejemplo, de que es frecuente una trombocitopenia intensa, es decir, un recuento plaquetario menor a las 20.000 unidades, con plaquetas de tamaño normal o aumento debido al incremento de recambio de plaquetas. En una enfermedad de protumina aguda, la concentración de hemoglobina y el recuento y fórmula leucocitaria deben ser normales. Y en caso de hemorragias intensas, la concentración de hemoglobina puede disminuir. Siguiente diapositiva. Hablaremos también de lo que vendría a ser el diagnóstico diferencial. Siguiente diapositiva.
En este caso, si la trombocitopenia se acompaña de anemia o leucopenia, debe descartarse otras patologías causantes, fundamentalmente de la que vendría a ser la enfermedad de la leucemia aguda o una aplasia medular. Para esto, la punción o biopsia de la médula ósea va a permitir llegar al diagnóstico correcto. Por si acaso no ha cambiado tu diapositiva. Doctor, siguiente diapositiva, por favor. El que sigue. Bueno, finalizando lo que sería el diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta que las aplasias medulares, ya sean adquiridas o constitucionales, como por ejemplo la anemia de Fanconi, pueden comenzar con una trombocitopenia aislada, que se mantiene durante un tiempo más o menos prolongado, hasta que se presentan las otras citopenias. Por último, el diagnóstico de las trombocitopatías hereditarias va a ser compleja y debe recurrirse a estudios de funcionalidad plaquetaria, ya sea a su función adhesiva o agregación, así como el estudio por microscopía electrónica y detección de la mutación a nivel molecular. Siguiente. Bueno, doctor, mi nombre es Fabricio Fuentes y vamos a terminar con lo que es tratamiento. Siguiente, por favor. Ya. Acá vamos a ver que el objetivo principal de ese tratamiento para la PTI es revertir y prevenir las hemorragias con riesgo clínico para el paciente. Se busca corregir las cifras de plaquetas hasta llegar a valores normales y evitar tratamientos innecesarios para los pacientes asintomáticos o con descenso de moderado de plaquetas. En esa tabla vemos lo que son los criterios de respuesta al tratamiento. Puede haber una remisión completa cuando hay un recuento plaquetario mayor de 100.000 por microlitro y hay ausencia de hemorragias. Una remisión parcial es cuando el recuento va entre 30.000 a 100.000 plaquetas por microlitro y ausencia de hemorragia. La ausencia de respuesta es cuando no ha habido una modificación ni en la clínica ni en el recuento de plaquetas. Una respuesta transitoria es cuando hubo una mejora inicial, pero el recuento plaquetario es inferior a 30.000 antes de las 6 semanas de terminar el tratamiento. Puede haber también lo que es las recaídas, una corticodependencia, cuando es necesario dar dosis repetidas de glucocorticoides para mantener un recuento plaquetario mayor o igual a 30.000 y o evitar las hemorragias. También puede darse una PTI refractaria. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver el cuadro que es el tratamiento para la PTI aguda. La PTI aguda es cuando la enfermedad tiene 3 meses, es menor a 3 meses de evolución. Se divide en 4 grupos, ¿no? El grupo 1 es el formado por los pacientes con un recuento plaquetario menor de 20.000 y sangrado activo. Acá se da lo que son inmunoglobulinas intravenosas de 0.8 gramos por kilogramo o una sola dosis. Al aplicar el tratamiento se evalúa en 24 horas al paciente. Si persiste la clínica, se va a dar lo que son los glucocorticoides, y si desaparece la clínica y pero el recuento sigue menor de 20.000, se espera 72 horas para volver a hacer un nuevo recuento. Si vemos que aumentó el número de plaquetas o es mayor a 20.000, va a pasar a un grupo 3, y en el caso que se mantenga, siga siendo menor de 20.000 o vuelva a la clínica, se da tratamiento con glucocorticoides. Los corticoides se dan en el grupo 2, que vienen a ser los pacientes con un recuento plaquetario menor a 20.000, sin sangrado activo. Acá se da el tratamiento con glucocorticoides y a 72 horas se evalúa otra vez al paciente. Vamos a ver si en la clínica persiste o el recuento sigue siendo menor a 20.000, se vuelve a pasar al paciente del grupo 1. Si es mayor a 20.000, se va a volver a evaluar el recuento dentro de 4 o 7 días y se mirará lo que es el recuento plaquetario. Si es de 50.000 a 100.000, pasa al grupo 3, o si es mayor a 100.000, pasaría al grupo 4. En el grupo 3 se hace observaciones cada 14 días, durante 2 semanas, cada 24, 48 horas la primera semana y cada 72
a las 2 semanas, en la segunda semana. Si se mantienen los valores de plaquetas igual o disminuidos, pasará a grupo 1 o grupo 2 según sea el caso, y si aumentaron, pasará al grupo 4. En el grupo 4 se realizan controles cada 14 días durante 3 meses. Si se mantiene estable, se seguirá estos controles hasta llegar a los 6 meses, y si es menor de 50.000 el recuento plaquetario, pasará a un grupo 2, 1, 2 o 3, según sea el caso. Siguiente, por favor. Este cuadro también, estos esquemas son de la PTI crónica, igual se divide en 4 grupos. El grupo 1 son el recuento plaquetario de menor a 20.000, donde también se dan inmunoglobulinas intravenosas de 0.8 gramos por kilogramo de peso durante 6 meses. La clínica, hay que ver si sigue con clínica de sangrado o no para evaluar la respuesta. En el caso de que si tenga clínica y la respuesta es negativa, se puede dar lo que son inmunoglobulinas anti-D para los pacientes RH positivos. En el caso de que sí se obtenga una respuesta, se evalúa al paciente durante 1 año y vamos a ver si no hubo una respuesta favorable, se va a realizar una esplenectomía, y en el caso de que sí haya mejorado, va a pasar al grupo 2, 3 o 4, según sea el caso. En el grupo 2 van los pacientes de entre 20.000 a 50.000. Hay que ver si se ha hecho un tratamiento previo. Podemos usar acá lo que son corticoides, se evaluará la respuesta. Y en el caso de que la respuesta sea transitoria, se puede usar lo que son otra vez inmunoglobulinas durante ciclos, durante 18 meses, cada 2 a 4 semanas. Igual, después de 18 meses del tratamiento, se evaluará el recuento plaquetario. Si es menor a 50.000, se realiza una esplenectomía, y si es mayor a 50.000, puede pasar al grupo 3 o 4. En el grupo 3 se sigue el tratamiento con corticoides o también con inmunoglobulinas. Si la clínica, si el recuento plaquetario ya llega a más de 100.000, va a pasar al grupo 4, donde se hacen observaciones. Solo son controles cada 3 meses. Siguiente, por favor. Bueno, por último tenemos lo que en este cuadro son las opciones y líneas de tratamiento de la PTI, donde hay tratamiento de primera línea, se usa la corticoterapia, donde es la prednisona vía oral, o la metilprednisolona vía intravenosa, y también lo que es las inmunoglobulinas intravenosas. En el tratamiento de segunda línea se usa la inmunoglobulina anti-D para los pacientes con DRH positivo, o corticoterapia, donde se usan bolos de corticoides de metilprednisolona. En el tratamiento de tercera línea tenemos lo que es la esplenectomía, que es el último tratamiento que se le puede dar al paciente, o también lo que son los antagonistas de receptores de la trombopoietina, donde tenemos a 2, que es el romiplastim y el trombopag. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor. Gracias. Ya, ¿alguna pregunta de parte de la clase virtual? Ya, yo sí tengo preguntas. Primero, bueno, lo han hecho bien, pudo haber sido mejor, obviamente que sí. De repente más gráficos, más una cosa más sintetizada, ¿no? En cuadros, pero ha estado bien. Ya, a ver, preguntas para el que puso ahí sangrados, que presentan los pacientes, me parece que fue en hemofilias. Pusieron ahí sistema muscular, sistema urinario, articulaciones. Entonces, ahí tienen que un poco nombrar las cosas con propiedad, ¿no? Entonces, tienen que poner principalmente lo que se produce en hemofilia son hematomas. Entonces, hematoma de tal parte, hematoma de tal sitio, ¿no? Ese es uno, porque dice
Sangrado, sistema nervioso central, que sería hematoma, sistema nervioso central, o en forma ya más grave, bueno, sería una hemorragia masiva, ¿no? Recuerde que esta es una alteración. ¿A qué nivel de las vías de la coagulación? ¿Quién hizo la parte de fisiopatología en hemofilias? Yo, doctor, Joaquín Molina. Ya, dime, ¿a qué nivel sería entonces? Disculpe, doctor, no le entendí su pregunta. En hemofilias, ¿qué vías de la coagulación están alteradas? Lo explicaste, estabas mencionando que participaban la precalicreína. Entonces, ¿qué Sí, sería? doctor, la vía intrínseca, doctor. Claro, eso fue rápido, toque nomás. Ahora, otro, no sé quién expuso, y hay que hacer una discriminación. A veces solo se nombra términos y no se definen las cosas. O sea, se repite solo por una cuestión de costumbre o práctica. ¿Cuál es la diferencia entre petequias y equimosis? ¿Quién hizo la parte correspondiente a eso, a la clínica? Doctor, yo, Caterina Paredes, en PTI sí mencioné que en el caso de la petequia no supera los 5 milímetros de diámetro. Estos suelen aparecer en zonas de mayor presión, como es miembros inferiores, y no son pruriginosas, no desaparecen a la digitopresión. En el caso de los hematomas, son superficiales y suelen ser más de 1 centímetro. Estos no van a ser, no se diseminan más allá del estrato de la piel, ¿no? Ya, ahí hay una aclaración que hacer. Uno, aparte las petequias no son elevadas, ¿ya? En cambio las equimosis, más que hematomas es una cosa grande, es de estructuras profundas, o sea, de músculos o articulaciones. Te debes referir más que todo a lo que son equimosis. Y ahí sí te doy la razón de que la medida mínima es no menor a 1 centímetro. Y ahí sí pueden ser elevadas, ¿no? Y el diagnóstico diferencial debería incluir clínicamente a lo que son la púrpura de Heno-Scheulen. Hay que recordar que en PTI la distribución sí puede ser en la zona de presión principalmente, pero es en cualquier parte del cuerpo, puede ser en la cara, en el cuello, en el tronco, no necesariamente solo en las extremidades inferiores como sí ocurre en Heno-Scheulen, ¿no? Ya, y hay otra pregunta. Ya. Mencionaste que está relacionada la hemofilia a un patrón recesivo ligado al cromosoma X, ¿cierto? En la parte de definición e introducción inicial. Cuando hay un padre hemofílico y una mamá portadora, obviamente que va a salir una portadora, va a salir un hemofílico, va a salir uno sano, y la otra hija, ¿cómo la denominaríamos? Eso me parece, la primera del Sí. grupo. Sí, doctor, claro, sería una niña saldría hemofílica y la otra portadora, doctor. Ya, pero digamos que no es el término hemofílica. O sea, teóricamente existe esa posibilidad, ¿no? Pero es bien difícil por el consejo genético que se unan tanto un hemofílico como una portadora. O sea, podría tener la posibilidad de ser una niña que se le denomina portadora sintomática. O sea, en otras palabras, sí podría presentar cuadros de hemofilia, ¿ya? Entonces, que quede bien claras esas cosas. Y acostumbre siempre a usar términos médicos. ¿Cuál ha sido la principal fuente de toda su exposición? Bibliográfica, la fuente bibliográfica.
chicos. Sí, doctor. Hemos usado el Tratado de Pediatría de Nelson y también Ya. varios artículos. Ya, sería bueno que la parte que han usado de los artículos la pusiesen debajo de cada diapositiva, ¿ya? Para completar eso. Así que arreglen esa parte, pero sí ha estado bien la exposición. Ha estado bastante puntual. Ok, bueno, nos vemos chicos, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.